Mi novia se fue con su ex porque él era el amor de su vida, ahora me pide que siga pagando sus deudas. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero siento que necesito sacar todo esto de mi pecho y contar lo que me está pasando. En este momento me siento confundido, herido y traicionado. Quizá poner mi historia en palabras me ayude a ordenar mis pensamientos. Tal vez alguien que lea esto pueda darme algún consejo. Me llamo Javier, tengo 29 años y soy dueño de un pequeño restaurante de comida rápida. No es un sitio elegante ni nada por el estilo, pero para mí significa muchísimo. Todo lo que tengo hoy lo he conseguido trabajando duro. Durante años estuve en cocinas de otras personas, haciendo turnos largos y guardando todo el dinero que podía. Después de mucho sacrificio finalmente logré abrir mi propio negocio. Con el tiempo el restaurante empezó a crecer poco a poco. Cada vez llegaban más clientes y algunos comenzaron a venir con frecuencia. Así fui haciéndome conocido en la zona. Hoy puedo decir que vivo de algo que realmente me gusta hacer. Gracias al trabajo pude comprar un auto y también una casa. No es nada lujoso ni impresionante, pero es cómoda y suficiente para mí. Nunca he sido una persona que busque grandes lujos, me considero alguien trabajador que se siente satisfecho cuando ve resultados de su esfuerzo. Fue justamente en esa etapa, cuando todo parecía ir bien en mi vida, que conocí a Sofía. Ella tenía 25 años en ese momento. Yo realmente no estaba buscando una relación seria porque estaba muy enfocado en el restaurante. Pero a veces la vida toma caminos inesperados. Recuerdo claramente la primera vez que entró al local. Era un viernes por la tarde y el restaurante estaba lleno de gente. Ese día faltaba personal y yo estaba ayudando en la caja. Cuando llegó al mostrador pidió su comida con una sonrisa un poco tímida. No sé explicar bien qué fue, pero algo en su mirada llamó mi atención. Mientras hablábamos me preguntó si el restaurante era mío. Cuando le respondí que sí, se sorprendió bastante y me felicitó por el negocio. Terminamos conversando unos minutos más de lo normal. Después de eso empezamos a vernos. Al principio todo era emoción y novedad. Sentía esas mariposas en el estómago que aparecen cuando uno empieza una relación. Sofía era cariñosa, muy atenta conmigo y siempre encontraba alguna manera de hacerme sentir especial. Con el paso de los meses la relación se volvió más seria y finalmente nos hicimos novios. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar ciertos rasgos de su carácter. Sofía podía ser bastante celosa y a veces tenía cambios de humor. Si me veía hablando con alguna clienta, aunque solo estuviera trabajando, se molestaba. También pasaba algo parecido con mis redes sociales, si alguien comentaba algo, ella quería saber quién era y por qué me escribía. Al principio no le di demasiada importancia. Pensaba que tal vez esos celos eran una forma de demostrar cuánto le importaba nuestra relación. Además yo estaba enamorado, así que preferí no discutir ni poner demasiados límites. Pero con el tiempo esas actitudes empezaron a repetirse más seguido. Terminábamos discutiendo por cosas pequeñas o sin importancia. Había momentos en los que Sofía estaba tranquila y muy cariñosa, pero de repente cambiaba de humor sin motivo claro. Algunos días me decía que yo era lo más importante en su vida. En otros momentos parecía insegura de todo. Yo trataba de entenderla y pensaba que quizá tenía inseguridades o experiencias difíciles del pasado. Mi error fue creer que el amor por sí solo podía arreglar cualquier problema. La verdad es que yo estaba profundamente enamorado. Estaba convencido de que nuestra relación tenía futuro. Creía que juntos podríamos superar cualquier dificultad. Incluso llegué a imaginar que algún día podríamos casarnos y formar una familia. Siempre la incluía en mis planes y pensaba que ella sentía lo mismo. Pero hace unos meses todo empezó a cambiar. Sofía comenzó a mostrarse diferente. Se volvió más distante y parecía distraída, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Cuando le preguntaba qué le pasaba, respondía que estaba cansada o que tenía problemas personales. Yo intentaba no presionarla, pero su frialdad empezó a afectarme. Las discusiones se volvieron más frecuentes y los silencios incómodos empezaron a aparecer cada vez más. Yo no soy una persona desconfiada,
pero dentro de mí comenzó a surgir una sensación extraña. Era como una intuición que me decía que algo no estaba bien, que quizá ella me estaba ocultando algo. Un día ocurrió algo que me hizo pensar aún más. Sofía estaba en el baño y su celular vibró sobre la mesa. Yo nunca reviso teléfonos ajenos, pero la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número que no estaba guardado. El mensaje decía: "Nos vemos mañana. No puedo dejar de pensar en ti". Sentí un golpe en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que quizás se trataba de un error o de una broma de algún amigo. Pero en el fondo tenía la sensación de que no era así. Aún así, en ese momento decidí no decir nada. Al día siguiente me levanté temprano y tomé una decisión de la que no me siento orgulloso, pero sentía que necesitaba saber la verdad. Decidí seguirla. Ella me dijo que iba a visitar a una amiga. Sin embargo, en lugar de ir allí la vi entrar en un café. Aparqué mi auto a cierta distancia y me quedé observando desde lejos. Unos minutos después llegó un hombre. Al principio no lo reconocí, pero luego recordé que Sofía me había hablado de su exnovio. Se saludaron con demasiada cercanía. Se abrazaron y empezaron a hablar como si fueran una pareja. En ese momento sentí que todo se derrumbaba dentro de mí. Aún quería creer que estaba equivocado, pero lo que veía confirmaba lo que más temía: Sofía me estaba engañando. No me acerqué ni hice una escena. Solo me quedé mirando en silencio, con una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Después de unos minutos me fui. No tenía fuerzas para quedarme ni para enfrentarla en ese momento. Esa misma noche, cuando regresó a casa, decidí hablar con ella. Me senté frente a Sofía y le dije directamente que sabía lo que estaba pasando. Al principio lo negó, pero cuando vio que yo hablaba en serio bajó la mirada. Lo que dijo después me destruyó aún más. Con lágrimas en los ojos confesó que sí, que había estado viéndose con su ex. Pero también me dijo algo que nunca voy a olvidar: que él era el verdadero amor de su vida y que, aunque me quería, nunca había dejado de amarlo. Escuchar esas palabras fue como una puñalada en el corazón. Hasta ese momento yo creía que nuestra relación tenía futuro y que todo se podía arreglar. Pero de repente entendí algo muy doloroso. En ese momento entendí algo muy duro: para Sofía yo no había sido más que un reemplazo, una especie de refugio temporal mientras ella seguía emocionalmente atada a otra persona. Cuando me dijo eso, no supe cómo reaccionar. Me quedé mirándola en silencio, intentando controlar las lágrimas. Ella me pidió que tratara de entenderla. Decía que nada de eso había sido planeado, que simplemente había vuelto a sentir cosas por alguien a quien, según sus propias palabras, nunca había logrado olvidar. Yo estaba completamente destrozado. 3 años de relación parecían desmoronarse delante de mí de la forma más dolorosa posible. En ese momento comprendí algo que me costó aceptar: el amor por sí solo no significa nada si no hay honestidad ni respeto. Pero lo que pasó después terminó siendo aún peor. Para explicar bien lo que ocurrió, tengo que contar algo importante. Durante nuestra relación, casi siempre fui yo quien se encargaba de los gastos más grandes. Nunca me molestó hacerlo, porque ayudar a la persona que amas es, para mí, una forma natural de demostrar cariño. El problema fue que, con el tiempo, Sofía empezó a depender de mí para casi todo. Yo pagaba gran parte de los gastos de la casa, algunos viajes cortos que hacíamos de vez en cuando y hasta ciertas deudas que ella tenía desde antes de conocerme. Entre esas deudas estaba el crédito del auto que manejaba. Cuando empezamos a salir, me contó que había comprado ese coche a plazos, pero que estaba teniendo dificultades para pagar las cuotas. En ese momento mi restaurante ya funcionaba bastante bien, así que pensé que podía ayudarla sin que fuera un problema. Así fue como empecé a pagar yo las mensualidades. Para mí era simplemente una forma de apoyarla, algo normal dentro de una relación. Nunca imaginé que más adelante esa decisión terminaría volviéndose en mi contra. Unas semanas después de que termináramos, yo estaba en el restaurante revisando las cuentas cuando mi celular empezó a sonar. Era Sofía. Por un momento dudé si debía contestar. Pensé que tal vez quería recoger algunas cosas que aún quedaban pendientes o cerrar algún asunto entre nosotros.
Al final respondí. Hola, Javier, dijo con un tono demasiado tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué quieres, Sofía? Respondí, sin ganas de hablar demasiado. Solo llamaba para recordarte que me avisaron que todavía no has pagado la cuota del auto. Sería bueno que lo hicieras pronto, porque si no empezarán a cobrar intereses. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás hablando en serio? Le dije al final, soltando una risa nerviosa. Claro que sí. Tú sabes que siempre te ocupabas de ese pago. En ese momento sentí cómo me hervía la sangre. Escúchame bien, Sofía, le dije. Tú y yo ya no estamos juntos. Me mentiste, me engañaste y además me dijiste que tu ex es el amor de tu vida. No tengo ninguna razón para seguir pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío. Arréglatela sola. Después de eso hubo un silencio incómodo. Colgué. Pensé que con eso todo terminaría, pero estaba completamente equivocado. Durante los días siguientes empezó a llamarme y a enviarme mensajes constantemente. Decía que yo debía comportarme como un hombre y que no podía desentenderme de una responsabilidad que antes había asumido. La bloqueé. Pero aún así encontraba maneras de contactarme, incluso usando números diferentes. Traté de ignorarla todo lo posible, pero la situación se complicó todavía más cuando apareció otra persona. Su ex. El mismo hombre con el que me había engañado. Un día vi varias llamadas de un número desconocido. Al principio no respondí, pero insistió tantas veces que al final decidí contestar para acabar con el asunto. ¿Javier? Dijo una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Soy Andrés, la pareja de Sofía. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese tipo, que según Sofía todavía vivía con sus padres y nunca había hecho nada serio en su vida, ahora tenía el descaro de llamarme. ¿Y qué demonios quieres tú? Le pregunté. Tranquilo, no busco problemas, dijo con un tono que sonaba bastante burlón. Solo quiero que entiendas que lo justo es que sigas ayudando a Sofía. Ella te dio 3 años de su vida. 3 años de juventud que no va a recuperar. Me quedé completamente helado. ¿Perdón? Respondí, sin creer lo que oía. Sí, así como lo oyes. Lo mínimo que podrías hacer es pagarle al menos un año de alquiler y terminar de cubrir lo que queda del auto. Para ti eso no es nada. Tienes un restaurante que gana buen dinero. En ese momento exploté. Escúchame bien, imbécil, le dije. Durante esos 3 años yo le di todo, estabilidad, apoyo, un hogar y hasta pagué sus deudas. No me vengas ahora con que yo le debo algo. Si alguien falló aquí fue ella. Intentó decir algo, pero no lo dejé hablar. ¿Sabes cuál es tu problema, Andrés? Seguí. Eres un vividor. Un parásito que sigue dependiendo de sus padres y nunca ha trabajado para conseguir nada propio. Y ahora tienes el descaro de exigirme que yo siga manteniéndola mientras tú, que eres su supuesto gran amor, ni siquiera puedes pagarle un café. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Yo ya estaba completamente furioso. ¿Por qué no pagas tú su auto y su alquiler? Añadí. Si tanto la quieres, hazte cargo. No respondió. Aprendan a ganarse las cosas con su propio esfuerzo, vividores, dije antes de colgar. La conversación terminó ahí, pero el acoso no. Durante los días siguientes Sofía continuó enviándome mensajes. Algunos decían cosas como, Javier, sé razonable, no me dejes sola con esto, o si alguna vez me quisiste de verdad, cumple tu palabra y paga lo que falta. Pero para ese momento yo ya tenía algo muy claro. Había llegado la hora de poner un límite definitivo. Ya no se trataba solo de dinero. Era una cuestión de respeto. Durante esa relación yo había dado demasiado. Le ofrecí estabilidad, oportunidades y una vida que probablemente ella sola no habría tenido en ese momento. Aún así decidió traicionarme con alguien que, sinceramente, ni siquiera estaba a su nivel. Lo peor de todo era que ni siquiera parecía sentir vergüenza. Al contrario,
Esperaba que yo siguiera siendo su salvador mientras ella empezaba una nueva vida con ese tipo. Toda esa situación me hizo abrir los ojos. Entendí que a veces las personas no solo se aprovechan de tu amor, sino también de tu generosidad. Y si uno no aprende a poner límites, termina convertido en una especie de cajero automático, tanto emocional como económico. Con cada nuevo mensaje que llegaba a mi celular, mi decisión se hacía más firme. No iba a pagar nada más. El auto era asunto suyo. El alquiler también. Y la nueva vida que había decidido empezar con el amor de su vida era, igualmente, su responsabilidad. Yo no soy perfecto, pero todo lo que tengo lo conseguí trabajando duro. Nadie apareció nunca para pagar mis deudas ni para resolver mis problemas. Si ella quería estar con su ex, era su decisión. Pero también tenía que hacerse cargo de sus propias obligaciones. Así fue como decidí cortar todo contacto. La bloqueé en todas partes. También configuré mi teléfono para que rechazara números desconocidos. Además hablé con mis empleados del restaurante y les pedí que, si alguna vez aparecía por allí, no la dejaran entrar. No lo hice para humillarla. Simplemente necesitaba proteger mi tranquilidad y cuidar el negocio que tanto esfuerzo me había costado construir. Los primeros días fueron realmente duros. No voy a mentir. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y un gran vacío. Había dedicado varios años de mi vida a alguien que, al final, terminó utilizándome. Con el tiempo empecé a ver la situación con más claridad. Todavía duele recordar todo lo que pasó, pero ahora sé que tomé la decisión correcta. No tenía sentido seguir gastando dinero ni energía en alguien que me traicionó y que, además, ni siquiera fue capaz de marcharse con un mínimo de dignidad. Actualización. Después de todo ese caos pensé que ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado. La bloqueé en todos lados, dejé claros mis límites y me concentré en seguir adelante con mi trabajo y con mi vida. Creí que eso sería suficiente. Pero no lo fue. Pasaron un par de semanas tranquilas. Luego, un día cualquiera, mi celular volvió a sonar con un número desconocido. Dudé un momento si debía responder, pero por costumbre terminé contestando. Para mi sorpresa, era Sofía. Javier, por favor, no me cuelgues, dijo llorando. Desde el primer segundo yo ya estaba cansado de toda la situación. ¿Qué quieres ahora? Le respondí con frialdad. Por favor, ayúdame al menos con lo del auto. No quiero que la deuda siga creciendo. Si este mes no pagamos, me van a cobrar intereses y no tengo cómo hacerlo. Solo necesito que me prestes algo de dinero. Guardé silencio unos segundos. No podía creer que todavía tuviera el descaro de pedirme dinero después de todo lo que había pasado entre nosotros. Sofía, ya te lo dije antes, respondí finalmente. Ese auto es tuyo, no mío. Es tu responsabilidad. Yo no voy a pagar nada. Entonces empezó a llorar todavía más. Javier, entiéndeme, yo le prometí a Andrés que tú ibas a cubrir todo. Le dije que no se preocupara porque tú siempre habías estado ahí. Le aseguré que no nos faltaría nada porque tú tienes dinero, porque eres rico. Cuando escuché eso sentí como me hervía la sangre. ¿Rico? Le dije con una risa cargada de sarcasmo. ¿De verdad crees que tener un restaurante significa ser millonario? ¿Sabes cuántas horas trabajo cada día para que esto funcione? Respiré hondo antes de continuar. Yo no soy rico, Sofía. Todo lo que tengo lo gané trabajando. Nada me cayó del cielo ni lo conseguí con promesas. Si quieres pagar tus deudas, entonces búscate un trabajo. En ese momento escuché un ruido en la llamada. De repente otra voz tomó el teléfono. Mira, desgraciado, dijo Andrés con tono amenazante. Si no quieres que le pase algo a tu puestito de hamburguesas, más te vale cooperar. Sentí un escalofrío, pero la rabia fue más fuerte. ¿Me estás amenazando, parásito? Le respondí de inmediato. Escúchame bien, si tocas mi restaurante, vas directo a la cárcel. No te tengo miedo. Mi voz ya era completamente firme. ¿Quieres dinero?
Entonces ponte a trabajar como cualquier persona decente. Porque de mí no vas a ver ni un centavo. Y colgué inmediatamente. Unos minutos después el teléfono volvió a sonar, pero esta vez decidí no contestar. Más tarde me llegó un audio de Sofía. Por favor, Javier, decía llorando, ayúdame. No puedo con esto sola. Es mucho dinero, y si no me das algo, Andrés me va a dejar, y me voy a quedar sin nadie que me apoye. No pude evitar soltar una risa irónica. En el fondo estaba admitiendo que su mayor miedo no era la deuda, sino que ese tipo la abandonara. Todo su plan parecía depender de vivir a costa de alguien, primero de mí, y ahora de él. Decidí responderle con sarcasmo. Abrí mi galería y busqué un video que tenía guardado desde hacía tiempo, el famoso meme de Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo. Se lo envié junto con un mensaje. Este es el himno oficial de tu situación. Mucha suerte con tu gran amor y con tus deudas. Después de enviarlo sentí un pequeño alivio, como si por fin hubiera dicho lo que tenía que decir. Pero también sabía que el asunto no podía quedarse solo en una burla. Andrés había lanzado una amenaza directa contra mi restaurante, y eso ya no era algo para tomar a la ligera. Al día siguiente fui a ver a mi abogado. Le conté todo desde el principio, las llamadas, los mensajes, el audio y la amenaza contra mi negocio. También le mostré los registros de llamadas, capturas de pantalla y el audio donde Sofía lloraba pidiéndome dinero. Mi abogado fue muy claro. Lo que estaban haciendo podía considerarse extorsión. Y las amenazas contra mi negocio eran algo serio. No lo pensé demasiado. Presenté una denuncia formal y pedí medidas de protección. Al mismo tiempo decidí reforzar la seguridad del restaurante. Contraté vigilancia privada, instalé cámaras adicionales y reforcé las entradas. También hablé con mis empleados para explicarles la situación y pedirles que estuvieran atentos. No quería correr riesgos, ni por mí ni por las personas que trabajan conmigo. Lo irónico es que, mientras yo hacía todo lo posible por proteger el negocio que tanto me costó levantar, ellos probablemente seguían pensando en cómo sacarme dinero. Lo digo porque unos días después recibí otro mensaje desde un número desconocido. Claramente parecía escrito por Andrés. Decía algo así. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto y apoyar a Sofía. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Ese mensaje se convirtió en otra prueba más que llevé directamente a mi abogado. Con cada intento de manipulación, ellos mismos se estaban hundiendo más. A nivel personal, no voy a negar que toda esta situación me afectó bastante. No es fácil aceptar que alguien en quien confiabas plenamente no solo te traicionó, sino que además intentó aprovecharse de ti incluso después de que la relación terminó. La infidelidad, por supuesto, duele. Pero lo que más me sorprendió no fue solo eso. Lo que realmente me dejó pensando fue esa mentalidad de dependencia que tenían. Esa idea absurda de que una persona debe pagar las deudas de otra simplemente porque estuvieron juntos durante un tiempo. Lo de Andrés, por su parte, solo confirmó lo que ya imaginaba. Un hombre sin ambición, sin trabajo y sin dignidad, dispuesto a vivir a costa de cualquiera. Sentí rabia, claro, pero también algo de lástima. Porque sinceramente no entiendo cómo alguien puede sentirse cómodo pidiéndole dinero a otro hombre para mantener a su propia pareja. Para mí, eso es el nivel más bajo de mediocridad. Hoy puedo decir que no tengo miedo. Estoy protegido legalmente y además reforcé la seguridad del restaurante. Si intentan hacer algo, tendrán que asumir las consecuencias. Pero más allá de eso, también me siento más fuerte que antes. Toda esta experiencia me dejó una lección muy clara: poner límites no es ser egoísta, es tener respeto por uno mismo. Aprendí que el amor no debe confundirse con obligación. Ayudar a alguien está bien, siempre que esa persona también esté dispuesta a esforzarse y asumir sus responsabilidades. Lo que viví con Sofía y con Andrés fue una experiencia amarga, sí, pero también necesaria para abrir los ojos. A veces pienso en el contraste entre nuestras vidas. Mientras yo paso mis días trabajando y pensando en cómo mejorar mi restaurante, ellos probablemente siguen buscando a quien sacarle dinero. Antes esa idea me llenaba de rabia.
Ahora, sinceramente, me produce alivio. Porque yo sigo avanzando, y ellos siguen exactamente donde estaban. El supuesto amor de su vida resultó ser un hombre que ni siquiera puede pagar su propio café. Y aún así ella tuvo el descaro de pedirme que siguiera manteniéndola. Al final, esa es la diferencia entre quien construye algo con esfuerzo y quien solo sabe destruir. Hoy sigo adelante con mi vida. Mi restaurante está más fuerte que antes, ahora con más seguridad y con clientes que me han demostrado su apoyo. En lo personal también estoy en otra etapa, estoy aprendiendo a disfrutar mi soltería y mi independencia. De Sofía y de Andrés no sé mucho. Puede que sigan juntos o tal vez ya no estén, pero hay algo de lo que estoy completamente seguro, de mí no volverán a recibir ni un solo peso. Si alguien que lea esto puede sacar una enseñanza de mi historia, sería esta: nunca permitan que alguien los manipule usando el amor o la culpa para aprovecharse de ustedes. El amor verdadero no exige que pagues las deudas de otra persona ni te obliga a sacrificar tu dignidad para mantener a alguien que ni siquiera intenta salir adelante por sí mismo. Yo aprendí esa lección de la forma difícil, pero agradezco haberla entendido ahora y no más adelante, cuando el precio podría haber sido mucho mayor. Actualización. Como ya conté antes, decidí iniciar acciones legales contra Sofía y Andrés. La denuncia ya estaba presentada, reforcé la seguridad del restaurante y traté de seguir con mi vida lo más normal posible. Aún así, siempre quedaba una pequeña preocupación en mi mente, no sabía si Andrés realmente intentaría cumplir las amenazas que había hecho. La respuesta llegó una noche que jamás voy a olvidar. Era jueves, ya pasada la medianoche. El restaurante estaba cerrado, pero como siempre había un velador vigilando el lugar. Yo estaba en casa descansando después de un día largo cuando de repente mi celular empezó a sonar. Era el velador. Se escuchaba nervioso, con la voz entrecortada. Señor Javier, acabamos de atrapar a un hombre que estaba intentando pintar las paredes del restaurante con spray. Salté de la cama inmediatamente. ¿Qué? ¿Estás seguro? Pregunté, todavía incrédulo. Sí, señor. Lo vi con mis propios ojos. Estaba a punto de manchar toda la fachada cuando lo sorprendí. Le grité y salió corriendo. Llamé a la policía enseguida y llegaron en pocos minutos. Lo persiguieron varias cuadras hasta que lo atraparon. Respiré profundo antes de hacer la pregunta que ya imaginaba. ¿Quién era? Ese tal Andrés, respondió. Me quedé en silencio unos segundos. Sentí una mezcla extraña de rabia, alivio e incluso cierta ironía. El hombre que llevaba semanas lanzando amenazas finalmente intentó cumplirlas con una simple lata de pintura. Colgué el teléfono, me vestí rápido y salí hacia el restaurante. Cuando llegué, la patrulla aún estaba frente al local. Me acerqué a los oficiales y confirmé todo lo que había ocurrido. Andrés había sido sorprendido prácticamente con las manos manchadas de pintura. Cuando el velador lo enfrentó intentó escapar corriendo, pero no llegó muy lejos. La policía lo alcanzó en una calle cercana, totalmente alterado. El velador me contó que mientras lo enfrentaba, Andrés gritaba cosas como: «Este lugar no vale nada. Si no me paga, le voy a arruinar el negocio». Con esas palabras quedó bastante claro cuál era su intención. Lo llevaron a la comisaría y esa misma noche tuve que presentarme para ratificar la denuncia. Ya existía el caso por extorsión, con todas las llamadas y mensajes guardados, y ahora se sumaba el intento de vandalismo. Legalmente, eso prácticamente terminó de hundirlo. Los días siguientes fueron bastante intensos. Mi abogado me mantenía informado de cada paso del proceso. Andrés enfrentaba cargos por extorsión, amenazas y daños en grado de tentativa. Aunque el daño material no llegó a concretarse, el hecho de que lo atraparan en el acto con el spray, junto con todas las pruebas anteriores, dejaba muy poco margen para dudas. Sofía, por supuesto, intentó contactarme. No directamente, porque la tenía bloqueada en todas partes. Pero comenzó a hacerlo a través de conocidos en común. Les pedía que hablaran conmigo, que trataran de convencerme de retirar la denuncia. Decía que Andrés no merecía ir a la cárcel, que todo había sido producto de la desesperación.
Incluso algunos conocidos me insinuaron que quizá estaba exagerando y que lo mejor sería dejar el asunto así. Pero esta vez no cedí. Había aguantado demasiado, infidelidades, humillaciones, intentos de chantaje y hasta amenazas directas. Para mí, ya era suficiente. Además, no me correspondía a mí perdonar algo que claramente era un delito. Si dejaba pasar todo eso, básicamente estaría enviando el mensaje de que cualquiera podía intentar intimidarme o poner en riesgo mi trabajo sin enfrentar consecuencias. El proceso legal avanzó bastante rápido, en gran parte porque las pruebas eran muy claras. Había registros de llamadas, capturas de mensajes, el audio donde me pedían dinero mientras me amenazaban y, finalmente, el intento de vandalismo que terminó con la intervención de la policía. Al final, Andrés fue condenado. La sentencia no fue extremadamente larga, pero sí lo suficientemente seria como para que entendiera que la vida no se resuelve viviendo a costa de los demás ni mucho menos recurriendo a amenazas o violencia. Tendría que pasar un tiempo en prisión y, además, quedaría con antecedentes. En cuanto a Sofía, ella no fue acusada directamente porque no ejecutó las amenazas ni el intento de vandalismo. Aún así, quedó bastante evidente su participación moral en todo lo que ocurrió. Yo no tenía nada más que hablar con ella, así que decidí dejar las cosas así. Sin embargo, hubo un último intento por parte de ella de apelar a mis emociones. Una noche recibí un mensaje bastante largo desde un número que no tenía guardado. Era Sofía. En el mensaje decía cosas como: ¿no entiendes lo que significa para una mujer quedarse sola? Yo solo quería que alguien me apoyara. Si Andrés termina en la cárcel, yo también me hundo con él. Terminaba el texto rogándome que reconsiderara todo. Leí ese mensaje una sola vez. Después lo borré. No respondí. Esa persona ya no forma parte de mi vida. Y así fue como todo llegó a su fin. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento un gran alivio. Durante meses estuve atrapado en un círculo de manipulación donde mi generosidad era utilizada como moneda de cambio y mi amor era tratado como si fuera una obligación. Yo pensaba que estaba ayudando a alguien que realmente lo necesitaba, cuando en realidad solo estaba sosteniendo la comodidad de dos personas incapaces de mantenerse por sí mismas. El restaurante sigue funcionando y, de hecho, está más fuerte que antes. Curiosamente, cuando algunos clientes se enteraron de lo que había pasado, ocurrió algo inesperado. En lugar de alejarse, muchos me mostraron aún más apoyo. Varias personas me felicitaron por no dejarme intimidar. Algunos incluso me dijeron que esa firmeza demostraba el mismo carácter con el que había construido mi negocio desde el principio. En lo personal, aprendí una lección muy importante. No todo en la vida consiste en dar. También es necesario saber cuándo detenerse, porque si no lo haces puedes terminar vacío, utilizado o incluso en peligro. Entendí que no todas las personas merecen tu ayuda y que el amor nunca debería exigir que sacrifiques tu dignidad ni tus principios. Andrés tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. En cuanto a Sofía, bueno, ella eligió su propio camino. Yo, por mi parte, elegí el mío. Y aunque todo lo que viví dejó algunas cicatrices, también me dejó una lección que vale mucho más que cualquier pérdida. Aprendí que lo que uno construye con esfuerzo, trabajo y sacrificio también debe defenderlo con la cabeza en alto. Sin miedo, sin ceder ante chantajes ni manipulaciones. Hoy puedo decir con orgullo que salí de toda esta historia más fuerte que antes. Tengo mi restaurante, tengo tranquilidad y, sobre todo, tengo paz. Y esa paz viene de saber que fui capaz de cerrar definitivamente un capítulo que nunca debió desarrollarse de la manera en que lo hizo. Ese fue, al final, el verdadero cierre. Y créanme cuando digo esto, pocas sensaciones se comparan con mirar hacia atrás, recordar todo lo que ocurrió y darse cuenta de que no terminaste cayendo en manos de personas que solo querían aprovecharse de ti.